Hola, sean bienvenidos a la mesa de Dan. 7 es el número de la suerte, es el número de colores del arco iris y también es el número de maravillas del mundo. Por lo que obviamente el tutorial de hoy será del juego Flip 7. Un party game o juego de fiesta en el que tientas a la suerte, que ha ganado mucha popularidad últimamente, en parte porque es apto para toda la familia, se juega rápidamente y puedes explicarlo en menos de un minuto. Aunque aquí no haremos eso, ya que veremos muchas cosas a detalle. Pero sin más que agregar, acompáñenme a la mesa y aprendamos a jugar. Para preparar el juego, baraja todas las cartas. Aunque no hay un límite en cuanto al número de personas que pueden jugar, se recomienda usar una segunda baraja si hay más de 18 jugadores. Se asigna al azar a una de las personas de la mesa como repartidor, se le entrega la baraja y esa es la preparación del juego. En Flip 7, los jugadores probarán suerte durante varias rondas para obtener tantas cartas con números únicos como sea posible, obteniendo su valor en puntos, a menos que obtengan una carta duplicada, ya que en ese caso no obtendrán un solo punto. Quien consiga la mayor cantidad de puntos al final de la partida será el ganador. Antes de entrar en detalle en las reglas, debemos saber que en la baraja hay cartas numéricas con valores del 0 al 12, cada una con un número variable de copias: 12 doces, 11 onces, 10 dieces, etc. También hay un 0 entre las cartas. La baraja también incluye modificadores de puntuación, 6 en total y cada uno único. Finalmente, hay 3 tipos diferentes de cartas de acción con 3 copias de cada una. Al comienzo de la partida, el repartidor dará una carta boca arriba al jugador a su izquierda y, en sentido horario, hará lo mismo con cada jugador, incluyéndolo a él. Durante la partida, los jugadores mantendrán todas las cartas que reciben boca arriba enfrente de sí, donde todos puedan verlas. Para este video, supongamos que hay 4 jugadores. Tras la ronda inicial, el repartidor volverá con cada jugador, pero esta vez les ofrece una opción. Pueden pedir otra carta o quedarse. Si un jugador decide pedir carta, el repartidor le da otra carta boca arriba junto a cualquier otro número que ya tenga. Como veremos al final de la ronda, cada jugador ganará puntos iguales a los valores de las cartas boca arriba que tenga delante. Por lo tanto, este jugador ahora tiene 21 puntos. Pero recordemos que en lugar de pedir carta, un jugador puede optar por quedarse. En ese caso, no se le repartirá una nueva carta. De hecho, no se le repartirán más cartas durante el resto de la ronda. Así que el repartidor simplemente debe ignorar a los jugadores que decidieron quedarse. Como vimos hace un momento, las cartas que tienes delante de ti valen puntos, así que ¿por qué elegirías quedarte pudiendo pedir otra carta y obtener más puntos? Si un jugador tiene más de una copia de la misma carta numerada delante, tentó de más a la suerte y ¡explota! Queda fuera de la ronda. Cuando esto suceda, el jugador conserva las cartas que tiene delante, pero las voltea boca abajo para indicar que su turno se saltará por el resto de la ronda y que cualquier carta que tenga no vale nada. Así que, aunque no gana más cartas si se queda en lugar de pedir una carta, un jugador que se queda puntuará sus cartas al final de la ronda, pase lo que pase. Así que es mejor pensar en tus cartas como los puntos potenciales que puedes ganar. No los habrás ganado hasta que decidas quedarte o termine la ronda, de lo que hablaremos un poco más adelante. Ahora probablemente entiendas por qué es bueno saber cuántas cartas hay de cada una en la baraja. Porque si bien una carta con un valor de 12, pues vale bastante, hay 11 más en la baraja que podrías robar. Así que, si este jugador pide una carta en su siguiente turno, podría robar un 12 duplicado y ahora también un 9 duplicado. Mientras que este jugador solo tiene otras 5 cartas en toda la baraja que podrían hacer que se pase. Si en lugar de un número recibes una carta modificadora de puntuación, ponla en una fila separada de tus cartas numéricas y recuerda que no hay modificadores duplicados, así que estos nunca harán que pierdas. Además, solo pierdes si recibes 2 cartas de número iguales.
Por lo tanto, si recibes un modificador de puntuación con el mismo valor que una carta numérica, sigues en la partida. A medida que los turnos continúen alrededor de la mesa, los jugadores que no pierdan ni se queden obtendrán más y más cartas. Si un jugador obtiene su séptima carta con un número único, sin incluir modificadores de puntuación ni cartas de acción, la ronda termina inmediatamente para todos. Al fin y al cabo, el juego se llama Flip 7, así que si alguien consigue voltear 7 números únicos, esa persona termina la ronda y obtiene una bonificación. Pero de nuevo, veremos esto con más detalle un poco más adelante. Ya hemos visto cartas con números y modificadores, así que nos queda otro tipo por conocer, las cartas de acción. Si una persona recibe una carta de acción, esta elige a cualquier jugador que siga en la ronda para que se vea afectado por ella. Por lo tanto, no puede elegir a nadie que ya haya elegido quedarse o que ya haya perdido, pero puede elegirse a sí misma, y si es la única persona que queda en la ronda, debe elegirse a sí misma. En cualquier caso, el jugador elegido resuelve el efecto de la carta. Si robas una segunda oportunidad, guárdala en la fila sobre tus cartas con número. Cuando tienes una segunda oportunidad, si alguna vez te reparten una carta con un número repetido, en lugar de perder, mueves la carta de segunda oportunidad y el número repetido a la pila de descarte compartida. Esto termina tu turno, pero aún estás en el juego, por lo que cuando vuelva a ser tu turno, puedes pedir carta o quedarte. Un jugador solo puede tener una carta de segunda oportunidad a la vez, así que si obtienes otra, debes dársela a otro jugador. Si no quedan otros jugadores en la ronda, o los jugadores restantes ya tienen cartas de segunda oportunidad, la que acabas de robar se descarta y tu turno termina. Si eres objetivo de una congelación, quedas fuera de la ronda, tal y como si hubieras decidido quedarte. No recibirás más cartas y tu turno se saltará, pero puntuarás las cartas que tengas frente a ti al terminar la ronda. Un jugador objetivo de un efecto de voltea 3 recibe 3 cartas consecutivas que debe añadir a las que ya tiene boca arriba. Esto puede ser bueno o malo. Si obtienes 3 cartas únicas, ganas puntos. Pero por supuesto, esto podría hacer que pierdas. Si pierdes mientras se revelan las cartas, pero antes de que se repartan las 3, te detienes y no revelas más. Si aparecen cartas de acción en las cartas que te reparten por el efecto del voltea 3, estas cuentan para las 3 que recibes, pero resolverás sus efectos de acción después de que se te hayan repartido las 3 cartas requeridas, a menos que hayas perdido. Supongamos que me ha tocado un voltea 3 y se lo lanzo a este jugador. De las cartas que recibe, esta va a su fila boca arriba, esto es una congelación, así que la conserva pero aún no la resuelve, y lo mismo ocurre con este voltea 3 que se ha revelado. Son 3 cartas reveladas como se requiere. Ahora este jugador resuelve estas cartas de acción en el orden en que las recibió. Primero la congelación y luego el voltea 3, asignándolas como quiera a sí mismo o a otros jugadores. Supongamos ahora que este jugador es objetivo de un efecto de voltea 3 y obtiene una congelación y luego una carta numérica que lo hace perder. Una vez que pierdes, dejas de robar inmediatamente y estás fuera de la ronda. Las cartas de acción que recibiste no se resuelven, sino que van a la pila de descarte. Además, cada vez que terminas de resolver una carta de acción de voltea 3, esta también va a la pila de descarte. Al resolver un voltea 3, si un jugador recibe su séptima carta de número único, la ronda termina de inmediato y no se reparten ni resuelven más cartas, ya que una vez que un jugador tiene 7 cartas únicas frente a él, la ronda termina para todos inmediatamente. Y aprenderemos más sobre el final de la ronda en un momento. Acabamos de mencionar que cuando eres el objetivo de un voltea 3, cualquier carta de acción que recibas se resuelve al final, suponiendo que no pierdas. Pero una carta de segunda oportunidad es la excepción. Si obtengo una segunda oportunidad como parte de este efecto de un voltea 3 y luego una carta que me haría perder, puedo usar esta carta de segunda oportunidad de inmediato para salvarme y luego recibo una tercera carta como siempre. Después de resolver una carta de acción, el juego continúa desde la persona a quien le tocó la carta originalmente en el sentido de las agujas del reloj. Con esto entendemos cómo se llevan a cabo los turnos y se resuelven las cartas.
Los turnos continuarán alrededor de la mesa y el repartidor preguntará a todos los jugadores que aún estén en la ronda si quieren pedir carta o quedarse. En cuanto no queden jugadores en la ronda, ya sea porque todos hayan perdido o hayan decidido quedarse, la ronda termina inmediatamente. También termina en cuanto un jugador obtenga 7 números únicos boca arriba frente a él. Sin importar cómo termine la ronda, es momento de puntuar. Cualquier jugador que no haya perdido sumará los valores de sus cartas numéricas. Así que, en este caso, tengo 37 puntos. Después, suma las cartas modificadoras que tengas. Aquí sumo 2 más 6, para un total de 45. Si tienes el modificador de multiplicar por 2, ten en cuenta que esto duplica los puntos de tus cartas numéricas. Primero, suma estos puntos y obtendrás 37. Luego, multiplica eso por 2 para un total de 74. Y luego, suma los 8 puntos de estos modificadores para un total de 82. Si alguien obtiene 7 números únicos, obtiene 15 puntos extra al final de la ronda. Para puntuar, sigue los mismos pasos que acabo de describir, pero al final añade 15 puntos adicionales. Así que, si tienes el multiplicador por 2, asegúrate de duplicar solo los puntos obtenidos con tus cartas numéricas, no con las cartas modificadoras, ni la bonificación de 15 puntos por tener 7 números únicos. Cada jugador registra su puntuación en un bloc de papel, o puede usar la aplicación web de puntuación, o estas hojas de puntuación imprimibles, a las que puedes acceder escaneando este código QR. Al final de la ronda, todas las cartas que los jugadores tienen delante se juntan y se colocan en la pila de descarte compartida. Esto incluye las cartas de segunda oportunidad que aún tengas. Si no se usaron, se pierden. Las cartas que queden en la baraja se pasan a la persona a la izquierda del repartidor actual, convirtiéndola en el nuevo repartidor, y la siguiente ronda comienza inmediatamente. Si te quedas sin cartas en el mazo y necesitas repartir más, baraja todas las cartas de la pila de descarte en un nuevo mazo y continúa jugando. Pero no recojas ni barajes las cartas boca abajo delante de jugadores que ya hayan perdido. Estas solo van a la pila de descarte una vez finalizada la ronda actual. Ahora que entendemos cómo funcionan todas las cartas, hay que señalar que cuando todos reciben su primera carta de la ronda, es posible que reciban una carta de acción. Y en ese caso, se resuelve como de costumbre. Por ejemplo, si un jugador recibe una carta de congelación, se la da a cualquier jugador, incluso a uno que aún no haya recibido ninguna carta en esta ronda. Muy probablemente este jugador te odiará por el resto del juego, pero tampoco sumará puntos durante esta ronda, así que probablemente valga la pena. Después de cada ronda, suma los puntos que hayas ganado anteriormente a los que acabas de conseguir. Tras sumar las puntuaciones al final de una ronda, si un jugador tiene 200 puntos o más, el juego termina y quien tenga más puntos es el ganador. En caso de empate, todos juegan rondas adicionales hasta que una ronda finalice con un jugador con más de 200 puntos y más puntos que cualquier otro jugador. Y esto podría resultar en que un jugador que inicialmente no estaba empatado con la puntuación más alta, obtenga suficientes puntos en una ronda de ese empate y supere a todos los demás y termine siendo el ganador final. Y eso es todo lo que necesitas saber para poder jugar Flip 7. Pueden encontrar más hojas de puntuación para imprimir en casa, así como más información sobre el juego, escaneando este código QR. Si tienen cualquier duda de las reglas que acabamos de ver, no duden en dejar en los comentarios y la responderé lo antes posible. Hasta la próxima, yo soy Dan, esta es mi mesa, deseando que tengan un excelente día.